justamente ayer se presentaron los datos de criminalidad del primer trimestre del 2024 y en cómputo global el número de infracciones penales que se han cometido en nuestro municipio en Oviedo están ahora en 1.835 de los 1.916 que hubo en el 2023. Hay que destacar el hecho de que esta bajada de la criminalidad en el cómputo global pues es un éxito y sin duda es un éxito por el trabajo bien hecho y el esfuerzo de todos nuestros agentes que día a día se dejan la piel en las calles para protegernos. Los seres humanos todos tenemos un gen atávico. Ese instinto está por encima de todos los demás, que es el de protección de la prole. Estamos diseñados desde siglos y siglos y siglos para proteger ante todo y sobre todo a nuestra prole. Cuando vemos eso peligrar, dejamos de negociar. Y ese partido político que era como tu equipo de fútbol, yo he votado a estos desde los 18, te voy a votar hasta que me muera. Cuando te roba, sigues votando. Cuando ves en peligro a tus hijos, no. Ese proceso ya lo han pasado. Holanda, Suecia, Italia, Francia, por eso ha llegado Meloni, por eso la socialdemocracia ha dejado de gobernar después de 40 años. Hay países de Hispanoamérica donde también se han dado cuenta. Por eso Bukele gobierna hoy en un país, por eso Milei ha llegado hoy a otro país. ¿Va a llegar en España? Yo tengo poca duda. ¿Cuándo va a llegar? Necesitamos todavía, lamentablemente, 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años son muchas violaciones, son muchos asesinatos. Y en 6, 7, 8 años, incluso este estado de degradación puede impactar en aquellas zonas, como hoy es hoy el norte de España, donde todavía no ha impactado.